Y como siempre, me da mucho gusto saludarlos esta noche y tenemos un tema bien interesante el día de hoy. Como siempre, todos los temas están hechos con mucho cariño para ustedes y pensando en que les sean de gran ayuda. Hoy tenemos un tema polémico, porque cuando escuchamos hablar de trastorno bipolar, vienen muchas dudas. La gente dice, ¿estaré loco? O a lo mejor los que tienen bipolaridad son esas personas que salen a la calle y golpean a la gente, o que de repente están contentos y luego de repente bien tristes, que pueden cambiar de un momento a otro, hasta bromas de bipolaridad hay en el Facebook. Ay, me siento tan bien, pero qué triste estoy, ponen por ahí alguna bromilla, ¿no? Algo así. Pero realmente no sabemos qué es bipolaridad. Es mucho más que irte a una tienda. Por ejemplo, el otro día me tocó escribir un artículo acerca de eso y comentaba en el artículo que me tocó ir a una tienda departamental y dos chicas estaban probando zapatos. Entonces, una estaba, ay, ¿cuáles me llevaré, amiga? ¿Me llevo los rosas o me llevo los negros? No, pues llévate los rosas, son los que están más bonitos. No, mejor los negros, no voy a llevar los negros. Me lleva los negros, yo todavía no me terminaba de medir los que había pedido, cuando de repente se regresan las dos y le dice la que se había llevado los zapatos negros a la chica que estaba atendiendo la tienda, le dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que no, que mejor quiero los rosas. Y comenta la amiga que la iba acompañando, ay, qué bipolar eres, no sabes ni qué es lo que quieres. Y ser bipolar es muchísimo más que no saber decidir cuáles zapatos quieres, qué vestido te vas a poner el día de hoy, hasta qué comida te gusta, qué comida no te gusta, porque hay gente que dice, este niño es bipolar, porque a veces le gusta la carne y a veces no. Pues nada, eso no tiene nada que ver. Hoy nos va a platicar de este tema un especialista. Él es el doctor, el psiquiatra Eduardo Corona Tavares, está conmigo el día de hoy. Pero antes de presentártelo, te voy a dar los teléfonos aquí en cabina: 213-1945 y 235-0156. ¿Tú conoces a una persona bipolar que tenga trastorno bipolar tipo 2, que ya se lo hayan diagnosticado? ¿O tienes dudas acerca de este tema, que a lo mejor alguien de tu familia pueda tener este trastorno? Vamos a platicarlo el día de hoy. Comunícate aquí a cabina, o también si quieres mandarme un mensajito a través de Facebook, búscame como Gaby Machuca, o a través de Twitter, @GabyMachuca3. Y si quieres volver a escuchar este programa, que va a estar muy interesante, lo puedes hacer a través de mi página web. Ahí vas a encontrar el enlace de la mejor FM 94.5 en www.gabymachuca.com.mx. Pues estamos transmitiendo desde la mejor FM 94.5 desde Nayarit, paraíso del Pacífico, tu programa Gaby Contigo. Amigos, de veras, este tema no se lo pueden perder. Hoy vamos a resolver muchísimas dudas y ya les quiero presentar a mi invitado del día de hoy. Ya les dije que él es el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y me da mucho gusto tenerlo aquí porque además de eso es mi psiquiatra. Yo ya les había dicho que sí voy con psiquiatra y se los traje para que vean que sí es cierto. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Muy amable por tu presentación. Me da mucho gusto que esté aquí, doctor. Estoy contenta yo de poder tener la oportunidad de ser tratada con usted, porque no toda la gente tiene esta oportunidad. Yo digo que es una oportunidad que nosotros nos debemos de dar para estar bien. Yo me acuerdo cuando llegué con usted la primera vez, yo iba muy mal. Usted se ha de acordar más. Sí, así es. Iba triste, iba en depresión, y por mucho tiempo yo creí que el trastorno que yo tenía, que es trastorno bipolar tipo 2, era depresión. Porque yo cuando llegué con el doctor Eduardo, pues yo llegaba nada más diciéndole, doctor, es que siempre, toda mi vida he estado triste, quíteme la tristeza. Y ese es otro error, porque el doctor pues no va a llegar y le va a quitar la tristeza como por arte de magia, aunque te dé las pastillitas, ¿verdad? Hay muchos tabús, muchos mitos, mucho miedo alrededor de ir con un psiquiatra, doctor, ¿no cree? Sí, así es. Y creo que este programa tuyo es muy importante para que toda la gente se entere de que sí existen maneras de evitar este tipo de enfermedades, maneras de controlarlas, maneras de corregirlas, porque si se sigue en la idea de que el psiquiatra es el loquero y que las enfermedades mentales deben ser un tabú, entonces no tienen la oportunidad de curarse. Nos da mucho miedo, ¿verdad? Da mucho miedo. Claro que sí. Pero no precisamente porque ustedes vayan con un psiquiatra, el psiquiatra se va a apoderar de su mente y los va... Es otra cosa también muy mágica que no es cierto. El psiquiatra no es mago, no es brujo, no es chamán. No, es un médico con las mismas bases científicas de cualquier otra especialidad de la medicina. Claro que sí. Pues fíjense, yo siempre les digo aquí en el programa, cuando vamos con un doctor,
de cualquier otra especialidad, ¿por qué no nos da tanto miedo? Hay veces que hay gente que le encanta estar yendo con el doctor aunque no tenga nada. Yo creo que primero hay que ir con un psiquiatra. Si eres de ese tipo de personas que van con el doctor y no tienes nada, yo creo que primero hay que empezar por la mente. Así es. Aquí el problema es que si el sujeto no tiene nada, entonces el psiquiatra lo va a tener que convencer de que ya no tiene que visitar médicos. Exacto. Y entonces le quitas su gusto a él y le quitas también terreno de trabajo a otros médicos. Mejor no nos metemos en ese terreno, doctor. Pues vamos entrando con el tema trastorno bipolar tipo 2, porque no es lo mismo, doctor, trastorno bipolar tipo 2 que trastorno bipolar, porque hay varios, como decir, niveles. Así es, hay diferentes tipos de trastorno bipolar. Todos tienen la característica de tener etapas en donde en una están hacia el extremo de la tristeza, que llamamos depresión, y en otros se van hacia la alegría, que en el extremo de la alegría sería la manía. El trastorno afectivo bipolar tipo 1 se acompaña con etapas de depresión mayor y etapas de manía. Y el cambio en el trastorno bipolar 2 es depresión mayor seguida de periodos de hipomanía. La diferencia entre manía e hipomanía es que en la hipomanía es estar muy alegres, exageradamente alegres, intolerantes a la frustración en ese tiempo, pero no se pasan más allá de una alegría hasta cierto punto aceptable socialmente. En la manía, el sujeto pierde el control de sí mismo y suele acompañarse con mucha frecuencia de ideas delirantes, es decir, un trastorno psicótico, en donde el sujeto se extralimita en su alegría, se extralimita en su actividad, deja de dormir completamente, anda tan fresco como una lechuga y puede caer en cuadros verdaderamente peligrosos de violencia inusitada, de agresividad, de fuera del control normal que esperamos de cualquier gente, como desnudarse en la calle, ser exageradamente coquetos, abalanzarse sobre alguien porque le gustó, ponerse a pelear porque alguien le contradijo. Eso es la manía. Ese es el trastorno 1. Y en la hipomanía son muy alegres en la etapa de manía, también con intolerancia a la frustración, pero no llegan a esos extremos. En cambio, en esta etapa bipolar, de hipomanía en la bipolar 2, la persona se hace sumamente productiva, trabajadora, extremadamente buena y aventada en lo que sabe hacer, pero con frecuencia, por no medir las consecuencias de todo lo que hace, cae en situaciones obviamente de equivocación, porque no está con todas consigo. Le parece todo muy fácil. Prueba de ello es que grandes artistas de la música, de la literatura, de la poesía, de la política inclusive, son gentes con esta alteración. Y en este momento de la bipolaridad, cuando están en fase hipomaníaca, son sumamente activos y productivos, como Mozart, por ejemplo. Sí. Alguien más moderno, como Jim Morrison, por ejemplo. Y así podemos enumerar un montón de gentes. También. Entonces todas estas gentes son sumamente productivas en esta época, pero también en esta época es cuando han cometido graves problemas. Y es muy fácil para ellos tomar exageradamente, meterse drogas, pelear con medio mundo porque no están de acuerdo con él, etcétera, etcétera. Pues eso es el peligro, ¿no? Eso es parte de los peligros. Pero estamos ahorita nomás mencionando hasta este momento la diferencia entre lo que es la bipolaridad 1 y 2. El problema de la bipolaridad 2, sobre todo, no es este periodo, porque se fijan, se antoja hasta muy bueno. Claro. El problema es cuando caen en depresión, porque va una etapa seguida de la otra, una precede a la otra. Y la depresión de las pacientes y los pacientes con bipolaridad de tipo 2 es una depresión mayor, donde lo más peligroso es la ideación suicida. Por eso es más común que se suiciden las personas con trastorno afectivo bipolar tipo 2 que tipo 1. ¿Ah, sí? La mayor parte de su tiempo se la pasan en realidad en depresión. Y las características de la depresión mayor, de los episodios depresivos mayores, es precisamente una falta de apetito, baja de peso, insomnio o hipersomnia, o también pueden comer inusitadamente mucho, y sobre todo una disminución total del estado de ánimo con ideación suicida.
Y todas sus funciones que antes, en la etapa anterior de hipomanía, la hacían perfectamente, ahora todo lo hacen mal o no lo hacen y no tienen voluntad de hacer nada. Pues hablando del suicidio, a mí me parece impresionante. En la tarde platicaba con una amiga acerca del suicidio. Yo le comentaba que en una ocasión pasó por mi mente no precisamente la idea de que ya no quiero la vida. Yo le comentaba a ella que más bien fue en una plaza, en un centro comercial, al ver tanta gente ahí reunida, me empecé a sentir muy desesperada, con ganas de salir corriendo de ahí. Entonces, en el momento de esa desesperación me daban ganas de aventarme por el balcón de la plaza por la idea de salir de ahí. Entonces, yo me ponía a platicar con ella y le decía, yo imagino, no sé, que muchas personas que intentan suicidarse o que lo llegan a lograr, no precisamente dicen, odio la vida o no quiero la vida, es esa desesperación de no saber cómo alejarse de ese sufrimiento, ese dolor, esa frustración del momento, que se quitan la vida, no precisamente porque sean inconscientes de que la vida es un regalo o de que es maravilloso vivir, es esa desesperación. Ahora yo lo entiendo porque lo viví de esa forma. Claro. Pues justamente cada quien tiene una manera muy distinta de percibir la vida. Sí. En todos los deprimidos mayores, en todo el episodio depresivo grave, para que me entiendas, y para que entienda todo el público, la característica esencial y más importante es esa, porque es el peligro de muerte. Uh-huh. Pero cada uno de ellos lo perciben de manera distinta. Tú lo percibes como un momento de frustración, de dificultad para seguir viviendo, porque ya no aguantas lo que te está pasando. Sí. Otras personas sienten que ya no tiene ningún sentido su existencia. Uh-huh. Otros sienten que están estorbando a los demás. Sí. Otros sienten que son culpables de todo, uh-huh, y por lo tanto no tienen derecho a vivir. Y en cualquier caso es terrible. Claro, en cualquiera de los casos. Aquí lo importante es la ideación suicida. Y ya cada quien, dependiendo de la educación que tenga, de la inclinación incluso religiosa que tenga, es como lo va a elaborar. Pero hasta el más temeroso de la muerte, de todas maneras, en un proceso depresivo mayor, necesariamente va a idear cómo morirse, sí, y va a buscar una explicación distinta, como cualquier otro. Aunque claro, algo que tú comentabas muy certeramente, todos los suicidas no se suicidan hasta que ya es intolerable para ellos la situación. Buscan siempre razones para mantenerse vivos. Sí. Así dicen, yo ya no debiera vivir, ya debía haberme muerto, pero por mis hijos, uh-huh, pero por mi pareja, uh-huh, pero por mi Dios, sí, y entonces buscan de dónde adherirse para mantenerse vivos. Es decir, mientras todavía quede ese hálito de principio de vida, el sujeto va a quererse agarrar de algo. Uh-huh. Ya cuando esto desaparece completamente, el sujeto se suicida. Sí. Y quede claro, todo sujeto, cuando se va a suicidar, cuando así lo decide, su última posibilidad de salvarse a sí mismo es avisarle a alguien: me voy a morir, ahora me voy a suicidar. Con mucha frecuencia al propio terapeuta nos habla el paciente y nos dice: doctor, es que tengo decidido morir y voy a morir ya. Cuando eso dice el paciente, hay que creerle de inmediato, sí, como hay que creerle a cualquier persona que diga que se va a morir o que quiere morir. Oiga, qué bueno que menciona eso, porque mucha gente luego dice de los adolescentes, por decirlo así, lo hace por llamar la atención, lo hace porque quiere que le compre algo y es su forma de llamar la atención, pero no le hagas caso, no lo cumple. Mira, tiene 4 o 5 años diciendo lo mismo, no se ha intentado hacer nada. Desde luego que en muchos casos no va a ser cierto que se quiera morir, y puede ser una manipulación, como puede ocurrir en los histriónicos y en mucha gente así. Sí, pero ¿y qué tal que sí sea cierto que está deprimido y tú no sabes? Claro. Y dos, ¿qué tal que se le pase la mano? Exacto. Pero ¿qué tal, doctor, si ya notamos en la casa todos esos síntomas que usted ya dio de la depresión, y aparte esta persona está amenazando con quitarse la vida? Pues ahí sí, ya sería un error no hacer caso. Claro. Y me mueve mucho eso, porque, por ejemplo, en este caso ya del trastorno bipolar tipo 2, ¿a qué edad podemos detectar nosotros ya cuando una persona es bipolar? Bueno, la verdad es que se diagnostica
de acuerdo a los criterios diagnósticos, tanto de la Asociación Psiquiátrica Americana como de la Asociación Internacional, etcétera, en todos, el trastorno afectivo bipolar tipo 2, que es el que estamos dándole más importancia ahora, sí. Este se diagnostica normalmente en la adolescencia y en la primera etapa del joven. Okay. Es decir, si hablamos en edades, es de los 15 años hasta los 25 inclusive, esa es la época en que más se diagnostica. Sin embargo, esta enfermedad puede aparecer mucho más tardíamente, como puede aparecer más tempranamente. Es muy difícil en la adolescencia, perdón doctor, porque sí, ya ve que los adolescentes tienen todos estos cambios, ¿no? A eso iba con este comentario, que cuando lo hice no comenté la adolescencia, pero lo pensé nada más, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar que sea trastorno bipolar tipo 2 o sea la típica adolescencia? Bien, en principio de cuentas, la típica adolescencia, según como en cada familia y en cada grupo social se organice, va a ser más o menos problemática. Si es una familia bien avenidos entre todos, con muy buenas relaciones interpersonales entre todos, entonces lo esperable es que lleve una adolescencia agradable y bonita. Y las situaciones críticas de la adolescencia sean fácilmente externadas por el sujeto en su familia y entre todos le pueden ayudar, y ocurre así. Sí. Pero si aún con todo y esto empieza a manifestar cosas extrañas fuera de lo común, entonces hay que ponerse muy listos para identificarlas. ¿Cuáles son estas? Lo que se diagnostica en el proceso hipomaníaco es sobre todo la situación de tristeza extrema, que el sujeto adolescente lo manifiesta como falta del interés en la escuela, falta de interés en los alumnos, falta de interés incluso en su pareja, que es lo más emocionante en esa época. Y lo califica la gente comúnmente de flojera, desgano. Es un tipo flojo, desganado, huraño. Les dicen antisocial, que no tiene nada que ver con eso, pero así les dicen, porque se aleja el sujeto y quiere estar solo allá apartado en su cuarto, se aísla. Pero si platican con él, entonces se van a dar cuenta que está lleno de frustraciones y de sensaciones desagradables, que no es otra cosa más que depresión, tristeza. Y si ya con eso el sujeto además habla de que quiere morirse, entonces estamos ante un episodio depresivo mayor. Luego puede pasar esto un tiempo medio sin que lo puedan percibir adecuadamente los parientes, y luego de repente se pone muy alegre, inusitadamente alegre, y muy activo y muy contento y muy trabajador, y con todo mundo hace amistades, duerme mucho menos y es capaz de resolver cualquier cosa, aunque equivocadamente, con mucha frecuencia por ese atrabancamiento emocional que traen, pero de muy buen talante todo el tiempo. Y luego dice la mamá, ya ves, ¿qué te costaba? Claro. ¿Por qué no puedes andar así siempre? Ay, claro. Este muchacho. Y qué bueno que dices eso, porque el muchacho ni él se da cuenta de cuál es el origen de esos cambios. Sí. Él percibe el cambio, pero no puede él hacer nada. Hay fallas enormes en la voluntad y ahí se queda. Y esta persona está sufriendo, porque él también se saca de onda, por decirlo como dicen los chavos. ¿Por qué a veces estoy tan bien, mamá? ¿Por qué me siento tan contento y luego de repente estoy tan triste? ¿Por qué no puedo estar bien siempre? Claro. Y es terrible. Y entonces les da por estarlo alentando a través de regaños, a veces insultos y demás, pero no entienden que ese cambio que manifestó el sujeto lo hizo sin querer, completamente automático, por cambios en su cerebro, y no porque hubiera tenido algún problema precisamente. ¿Por qué lo dicen? Ese muchacho te está cambiando. No, es que desde que te terminó tu novia ya estás así. Pudo haber sido que esos elementos hubieran precipitado el cambio. Sí, son factores desencadenantes. Pero a final de cuentas, el trastorno ya estaba o ya se estaba gestando. Entonces sí, ¿trastorno bipolar es genético? ¿Viene de nacimiento? Muy buena pregunta. Hay una gran cantidad de discusiones al respecto todavía de este punto, pero está plenamente demostrado de que es de todas las enfermedades psiquiátricas la que tiene una referencia más claramente genética. También puedo decirte, mientras más parientes tengan con alteraciones
de orden depresivo o bipolar, mayor va a ser la intensidad de la enfermedad y más difícil el tratamiento. Entonces, señora, cheque cómo es su marido. Y los parientes del marido. Los parientes del marido. Y la abuela, el abuelo, la suegra. La suegra, a ver cómo son, porque a lo mejor luego dicen, saliste igualito que tu padre, mira nada más, pues aparte que de por sí los patrones de conducta, pues se pegan, ¿no? Y luego, claro, pilón, si se trae genética, imagínese nada más. Claro. Ay, cómo, Dios mío, qué preocupación. Así es. Es muy importante diferenciar una cosa de la otra. ¿Cómo podríamos nosotros saber si es genético o es el carácter ese que se les pegó del papá y la mamá? Bueno, en el caso del trastorno afectivo bipolar, yo creo que el carácter depresivo no se pega. Ok. O sea, esa sería la forma de diferenciar, que no esté deprimido. No. Okay. Y la otra cuestión es que el proceso hipomaníaco y el maníaco no se puede estimular, no se puede aprender. Okay. Se aprende la alegría, el ser chistoso y demás, pero periodos de tiempo con tristeza intensa, profunda y deseos de matarse, no se aprende. Más seguido de periodo de alegría y mucha actividad, tampoco. En todo caso se pueden aprender los chistes y la manera de hablar y todo eso. Sí. Pero lo genético que ella trae es lo que le da en sí el motor a este tipo de actividades. Fíjese, doctor, hay un comentario aquí, no voy a decir el nombre porque me lo manda por inbox, es una chica, dice, yo salgo de las depresiones y me quitan el medicamento psiquiátrico, pero la tristeza sigue y sigue. Esa no se me va nunca. He estado con antidepresivos por casi 10 años. Claro, no siempre, en diferentes etapas, dice. Bien, no sé si el trastorno de ella vaya acompañado de hipomanía para que sea trastorno afectivo bipolar o de manía, pero si es la pura tristeza lo que ella tiene, entonces es un cuadro depresivo crónico. Si además ella tiene deseos de morirse con mucha frecuencia y además hay cambios marcados de peso y de su alimentación y además hay pérdida del sueño o aumento del sueño marcado, entonces estamos ante un episodio depresivo mayor o episodios depresivos mayores. Entonces sea trastorno depresivo mayor. Sea menor la depresión o sea mayor, de todas maneras, si ya se repitieron tantas veces como ella comenta, habla de un trastorno depresivo crónico y que no podemos dejar de dar el medicamento, porque si el paciente deja de dar el medicamento queda desprotegido y las alteraciones bioquímicas que generaron la enfermedad en su cerebro se van a seguir generando. Y entonces aparece la depresión. Tengo otro comentario aquí de una chica, dice, Gaby, excelente tu programa, es Alejandra G. Est. Dice, estaba escuchándolo muy tranquilamente, pero ya no se escucha. Dice, ¿qué pasó? Cuando estén escuchando por internet, denle F5 a su computadora y denle actualizar. Lo que pasa es que a veces se satura la red y por eso es que ya no pueden escuchar. Le dan F5 y entonces ya se escucha nuevamente. Pero si quieren volver a escuchar este programa, escúchenos por www.gabymachuca.com.mx. Ahí lo vamos a tener para que si lo quieren recomendar y quieren que alguien se entere o se dé cuenta si está pasando por este trastorno bipolar tipo 2, pues se atienda, porque esto es de ir con el psiquiatra, con el especialista, se los tienen que diagnosticar. No pueden ustedes decir, mira, tengo esto, tengo trastorno bipolar tipo 2 y vivir la vida felices, ¿verdad que no, doctor? No, desgraciadamente no. Tiene que ojalá fuera algo que uno conscientemente y a voluntad se quitara. Pero no es así. Eso, doctor. Aquí tenía yo un comentario hace ratito que decía, es que yo fui bipolar, pero ya no soy, me dice un chico. O sea, ¿se puede ser bipolar y luego quitarse? ¿Se cura? No, la bipolaridad, como la depresión crónica, es para toda la vida. La bipolaridad es para toda la vida. El sujeto puede controlarla plenamente y seguir siendo productivo y no tener los episodios depresivos mayores. Ese es, podríamos decir, la meta de todo tratamiento para la bipolaridad tipo 2. Y se puede lograr, pero siempre bajo medicamentos y con psicoterapia. Y de esta manera el paciente puede vivir normal el resto de su vida, pero es bipolar. La mayoría de los pacientes pueden tener una gran mejoría con medicamentos, pero hay un porcentaje que no tienen mejoría con los medicamentos.
Hay otro porcentaje que tiene una mejoría suficiente para vivir más o menos bien, pero hay más de un 30% que se sienten perfectamente bien el resto de su vida. Eso suena excelente. Pero tomando medicamentos. Y si están tomando medicamentos, no los deben suspender por su cuenta. No los deben suspender por su cuenta jamás. Ese es el que menos se suspende. Porque al suspender el medicamento, comentábamos en la vez anterior, decía hace un momento, el cerebro sigue trabajando mal, como está hecho desde su genética. Y entonces van a hacer falta los mismos elementos que produjeron esta enfermedad. Y al ya no estar el medicamento que controla esta actividad bioquímica anómala del cerebro, aparece de nueva cuenta la enfermedad. Pero por eso hay que tomarla. No es que se haya quitado, está controlada. Claro. Pero no se quita. Un ejemplo que siempre pongo yo es como la diabetes. La diabetes es falta de insulina de buena calidad o no hay producción de insulina. Entonces, para que el sujeto sobreviva bien y viva como normal o normal, tiene que o bien aplicarse insulina o tomar medicamentos que bajen la cantidad de azúcares en sangre. Sí. Si el sujeto deja de tomarla, nuevamente suben los carbohidratos, nuevamente sube la glucosa y nuevamente están todos los síntomas de la diabetes y el sujeto va perdiendo la capacidad de ver, problemas cerebrales, problemas en sus miembros, los va perdiendo en su riñón, etcétera, y acaba muriendo. Pero si toma el medicamento o se le administra insulina todo el tiempo, está bien y vive los años que tenga que vivir. Y vive normal prácticamente, ¿verdad? Con sus cuidados, pero normal. Así mismo son las enfermedades mentales como esta que estamos mencionando. Ahora, doctor, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con trastorno bipolar tipo 2? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué deja de producir o qué produce de más? Bien, déjame explicarte así de manera muy sucinta, sin decirte nombres técnicos para que la gente lo capte bien. Sí. El cerebro tiene sustancias que unas hacen que la actividad sea mayor, otras hacen que la actividad sea menor. Así unos se llaman excitatorios y otros inhibitorios. Y tiene otras sustancias para el pensamiento, para la alegría, para la satisfacción, para el gusto. Bien, cuando faltan estas, entonces el cerebro hace que la gente se ponga triste. Cuando están de más, entonces hace que el cerebro se ponga alegre y entonces la gente se pone demasiado alegre y sobre todo empieza a haber fallas de atrofia en las partes centrales del cerebro y en la parte anterior y va haciendo que el sujeto cada vez pierda más el control de sí mismo y de sus emociones. Wow. Entonces, si le das un medicamento que haga que esto lo equilibre, algunos de ellos se llaman precisamente moduladores del estado de ánimo, como el litio, la misma olanzapina, una gran cantidad de medicamentos. Hasta la carbamazepina puede servir en un momento dado. Existe una gran variedad de medicamentos que pueden ayudar a las personas y de esa manera evitar estos cambios bruscos. Entonces no es algo que el sujeto lo quiera, no. Desde luego que cuando uno se pone triste por alguna pérdida real y que llamamos normalmente duelo, esto puede ser en el paciente enfermo el factor desencadenante, pero no es la causa de la enfermedad, fue lo que hizo que rápido cayera en una nueva crisis. Ok, sí. Entonces, cuando están en fase depresiva, ¿qué deja de producir? ¿Serotonina? Serotonina sobre todo. Y cuando está en la fase sube otro que se llama cortisol. Cuando está en la fase depresiva, entonces deja de producir serotonina. ¿Qué más, doctor? Norepinefrina. Disminuye también la dopamina. Eso es en la fase depresiva. Y cuando está en la fase hipomaníaca o maníaca, sube la dopamina, sube la serotonina, básicamente. ¿Y qué dijo del cortisol? Porque ese es malo. El cortisol, ese es malo. No es que sea malo. Gracias al cortisol tenemos la capacidad de andar despiertos y activos todos los días. Si no hubiera cortisol, pues seríamos unas piedras ahí, unos vegetales. El mundo no sería lo mismo. Tiene sus ventajas, pero el cortisol es lo más importante en la respuesta del sujeto para defenderse, para atacar, para huir, es decir, de sobrevivencia. Y si este sujeto no produjera cortisol, entonces no habría manera de sobrevivir. Pero
aumenta muchísimo de manera inusitada en las enfermedades que van acompañadas de ansiedad, porque ese es el que las condiciona a final de cuentas. Ok, señoras, señores, comuníquense a cabina si tienen dudas. 213-1945 y 235-0156. Por favor, comuníquense. Aquí está el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Cualquier duda, aquí se las contestamos. Vamos a un corte y ahorita volvemos. Ya estamos de regreso, estamos hablando de trastorno bipolar tipo 2. Agrégame a tu Facebook, búscame como Gaby Machuca y vamos a estar en contacto. Aún después del programa me puedes escribir y yo te contesto con mucho gusto. Y si quieres volver a escuchar este programa o dices, no, pues es que yo quería que lo escuchara mi tía o quería que lo escuchara mi esposo, bueno, pues escúchalo en www.gabymachuca.com.mx y ya se lo pones a la hora que quieras, llega del trabajo, tú ya tienes el programa puesto para que no le vayas y le digas, ándale, escucha, porque tú has de ser bipolar, mira cómo eres. No le digan eso, porque si no, no lo va a querer escuchar. Entonces mejor déjenselo puesto y ya solito va oyendo, mira, qué casualidad, mira, este programa habla de algo que te pasa a ti. No le digan nada, mejor nomás pónganselo. Tengo aquí conmigo al doctor Eduardo Corona Tavares, él es psiquiatra. Y doctor, bueno, pues va el tema muy fluidito, ya todas las preguntas ya me las ganó. Qué bueno, no ocupé, me da gusto. Pero hay una más, que es la que me preocupa a mí bastante, porque ok, pues sí, ya ahorita con el programa mucha gente puede decir, eso me pasa a mí, o eso le está pasando a alguien que conozco. Pero me da mucho miedo ir con un psiquiatra. De nada sirve que ustedes se den cuenta, o ahorita ya les cayó el 20, y no hagan nada. Tienen que hacer algo, tienen que buscar ayuda. Y esto de que estamos locos, la bipolaridad dista bastante de la locura. ¿Por qué la locura? O sea, ¿qué diferencia hay entre una enfermedad mental y llamarle a una persona loco? Bien, mira, vamos a hacer una diferenciación primero semántica. Sí. Porque la palabra locura, aunque sí se utilizó durante mucho tiempo para definir la enfermedad mental, en la actualidad se usa de una manera peyorativa, es decir, para lastimar, para herir o para insultar. De hecho, cuando no te gusta lo que alguien dice, está loco. Uh-huh. Sí. Cuando estás loco. Estás loco, sí, eso es lo primero que suelen decir. Y entonces todo mundo siente temor por esta palabra. Sí. Por eso, qué bueno que desde hace muchísimo tiempo no se utiliza la palabra en la jerga psiquiátrica. Es más, pasa a ser un insulto porque es peyorativa la palabra. Ahora le llamamos cuadro psicótico aquellas enfermedades en las cuales el sujeto pierde el contacto con la realidad. Tiene una conducta a todas luces extraña, rara, y que se acompaña de delirios y alucinaciones. El paciente con trastorno afectivo bipolar también puede presentar este tipo de alteraciones, pero no todos. Y cuando se presenta es una complicación y le ponemos entonces trastorno afectivo bipolar tipo 2 más cuadro psicótico. Trastorno afectivo bipolar tipo 1 más cuadro psicótico. Y esto entonces tiene varias implicaciones. El tratamiento, podrás entender, tendrá que ser entonces más intenso. Sí. Los cuidados con el paciente tendrán que ser mucho mayores y en este caso ameritan hospitalización. Porque un sujeto que pierde el contacto con la realidad ya no discierne entre lo peligroso, entre lo grave, entre el daño que se pueden causar y el daño que le pueden causar a los demás. Y como una medida de prevención para él y para los que lo rodean, habrá entonces que hospitalizarles. Claro. Solamente que en su casa tengan las características suficientemente organizadas como para que lo puedan proteger y cuidar y protegerse ellos también, entonces puede tratarse en su casa. Pero es muy difícil si no sabemos es muy difícil, manejar sin embargo, muchísimos casos así lo prefieren. Y quiero decirte algo, cuando son tratados en su casa con toda la responsabilidad del mundo, el tiempo de enfermedad dura menos, de enfermedad grave, de cuadro psicótico. ¿Cómo es un cuadro psicótico en un paciente, por ejemplo, hipomaníaco? Que cuando está en proceso de hipomanía, él además oiga voces, vea cosas, se le figuren cosas y crea cosas que no existen, que no pueden pasar
por un periodo por un proceso de realidad. Como por ejemplo, el decir, es que yo estuve anoche platicando con la Virgen de Guadalupe. Es que yo quiero hablar con Dios y hablo con Dios. Es decir, una cosa es tener la fe y tener la certeza de que Dios está escuchando, y otra cosa es que Dios me está contestando. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya se sale de la realidad, y eso es el delirio, y puede ser con alucinaciones o sin alucinaciones, como te acabo de explicar. O sea que el trastorno bipolar tipo 2 o el bipolar tipo 1 puede ir combinado con otros trastornos, ya sería en ese caso. Bien, en este caso no es una combinación, es algo que ocurre en algunos pacientes bipolares. Pero cuando es combinado, ya es otra cosa. Por ejemplo, puede haber una combinación de bipolaridad y esquizofrenia. Y entonces el sujeto, inicialmente esquizofrénico, presenta periodos de manía o hipomanía, o presenta periodos de depresión mayor. Y entonces estamos hablando de un trastorno esquizoafectivo. Es decir, es una hibridación entre los dos trastornos. Entonces, en ningún momento y por ningún motivo nosotros debemos de llamar a una persona que tiene alguna enfermedad mental o algún trastorno mental loco. No, porque es como estarle ofendiendo. Exactamente. A ver, ¿qué siente alguien cuando le echan la aburridora? Se siente molesto, agredido. Pues cualquier persona que se siente mal, de enfermedad mental, y le llaman loco, se siente automáticamente agredido, y con justa razón. Claro que si no se vale esto. Yo creo que todavía nos falta menos, pero todavía nos falta información principalmente, y nos falta tal vez tiempo para que nosotros podamos ver las enfermedades mentales de una forma más alivianada, como dirían los chavos, ¿no? Por eso son excelentes esos programas que tú estás encabezando. Gracias, sí, y no porque estemos nosotros aquí, pero el programa para eso es, para tratar de ayudar a quien lo necesite y a quien se deje también, principalmente. Doctor, hay un comentario aquí también por inbox, tampoco digo el nombre, pero a lo mejor ahorita ella va a saber qué es. Ella dice, mi papá tiene 65 años, es bipolar y lo he animado a que busque ayuda, pero él dice que no está loco. Su mamá también es bipolar, ¿qué puedo hacer al respecto? Saludos y felicidades por tu programa. Para convencer a una persona de que vaya. Si esta persona fue funcional toda la vida, es muy probable que nunca hubiera desarrollado una bipolaridad tipo 1, sino tipo 2. Y esas personas, o ciclotímico, no sabemos, habría que ver exactamente quién le hizo el diagnóstico y si realmente corresponde a la enfermedad. Porque una persona de 65 años y ella es su hija, pues a lo mejor el señor trabajó toda su vida, a lo mejor es un señor jubilado, no sabemos ni cómo esté la situación para poder determinar. La explicación que tú dabas hace un momento es lo más correcto. Para poder determinar si está enfermo o no, tiene que acudir con el psiquiatra. Dice ella que no quiere el señor ir. Bueno, pues que lo lleve bajo otro pretexto y que le hagan su diagnóstico y ya vea si realmente es importante que lo traten o no. Claro. Si no es necesario, si no les está causando mucho problema, pues ni a él tampoco, pues no es necesario que vaya a verlo. Así es. Pero eso ya tendría que determinarlo el médico, definitivamente. Ponle el programa, amiga, ponle el programa a ver si se identifica con algo, te digo así disimuladamente, pónselo y a ver qué sucede, y a lo mejor le da por ir, porque a veces hasta que a uno le dicen las cosas a otra gente es cuando le cae a uno el 20, se las dice la familia, se las dicen los amigos y no, pero lo escucha uno en otro lado y entonces sí funciona y deciden hacer algo por ellos mismos. Pero vuelve lo mismo de lo que estamos platicando. Esto no significa que estás loco, no te van a meter a un manicomio, en cuanto vayas con el psiquiatra te va a agarrar y te va a meter con la camisa de fuerza al manicomio, pues no, ¿verdad? Y además no confundir, porque hay mucha gente que tiene alguno de los síntomas de la bipolaridad sin que sea bipolar. Por ejemplo, el paciente bipolar suele ser muy quisquilloso, corajudo, intolerante, sí, todo eso lo tiene, pero hay muchos quisquillosos, corajudos e intolerantes que no son bipolares. Eso. Exactamente, que tienen cambios de humor, claro, porque por otras son razones, medio sangroncitos, ¿verdad? Que de repente se les sube el ego o alguna cosa así, o son muy machistas, o son muy narcisistas, que o son muy histriónicos, son muy histriónicos, o sea, que eso abunda. Histriónicos son aquellos que
de todo lloran y, oh Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A lo mejor conocen gente así, ¿no? Que todo lo que les pasa es histriónico como los de las novelas, ¿no? Se cuenta. Entonces, eso no precisamente tiene que ser una persona bipolar. Y pues no hay mejor cosa que si ya se sienten incómodos por estos altibajos, vayan con el médico, busquen ayuda, y buscar ayuda es ser responsable, doctor, porque la familia pues también le batalla mucho con una persona que tiene trastorno bipolar tipo 2 o el 1, pobres de los familiares. Ese punto que acabas de tocar, Gaby, es fundamental que se entienda. Sí. Cualquier pariente de un trastorno bipolar sufre, claro, se enoja, se indigna, se molesta con el paciente, y podríamos decir que con justa razón, pero al mismo tiempo con injusta razón, porque el paciente no tiene ninguna culpa de todo lo que le imputan, porque es una enfermedad que él no la hace los síntomas voluntariamente, todos son involuntarios. Es como cuando traes diarrea, vas al baño y dices, híjole, pues no quiero ir, pero vas. Claro. O sea, porque estás enfermo del estómago, ¿no? Claro. ¿Y qué puedes hacer? Pues ir con el médico. Claro. Y la otra cuestión también no menos importante que deben pensar los parientes es que si ellos, al no comprender a su paciente, le sufren, ahora imagínense cómo sufre el paciente que no puede controlar todos estos cambios de humor que es ajeno a la voluntad. Eso, porque no lo está entendiendo, no lo está haciendo a propósito, él tampoco sabe qué es lo que le pasa y está batallando con controlar esos estados de ánimo, de tristeza, de euforia. Sería tanto como decir que a la gente le gusta estar triste, ¿no? A nadie le gusta estar triste. La otra cosa que comentaba yo hace rato, pero en la hipomanía y en la manía no hay conciencia, porque todos nos gusta estar contentos. Y el paciente en su periodo de estar contento, pues que ni le diga nada, porque se siente a todo dar. Ay, doctor, qué difícil dilema, porque va a decir la gente, bueno, pues estaré contento o no estaré, o estaré triste o no estaré, ya no sé. Que lo disfruten. Que lo disfruten, mientras estén contentos que lo disfruten, cuando estén tristes, pero que ya se haya pasado de una semana, 2 semanas, 3 semanas y sigues igual, entonces sí hay que buscar ayuda. O bien que en esa alegría inusitada que tiene esté cometiendo su pacientito o su parientito un montón de cosas inapropiadas, graves, peligrosas, porque un sujeto, por muy educado que sea, en fase maníaca o en fase hipomaníaca, puede perder la discriminabilidad, y entonces, en vez de ser simplemente coqueto, va y le habla de amores a la comadre, a la sobrina, a la hijada, etcétera, etcétera. Dice mi marido, ¿le da un agarrón? Bueno, desde luego que sí, nomás que no la quería decir así. ¿Sabe qué, doctor? Amigos, les voy a contar algo que a mí me pasó, que yo creo que ahora que ya sé que soy bipolar tipo 2, a mí me sucedió una vez en esa fase de hipomanía, me endeudé con una tarjeta de crédito. Muy común que pases. Fue terrible porque después ya no había cómo pagar. Ahora entiendo que eso era lo que me pasaba. ¿Por qué cuando estaba tan feliz me daba por ir a gastar? ¡Ay, qué felicidad! El mundo es mío. Porque todo te parece fácil y no mides las consecuencias de tus actos. Sí, eso me pasaba muchísimo. Ir a gastar o picharle cosas a todo el mundo. Y dices, ay, mira nada más, ocupan esto, ay va, toma, yo te lo picho, Cuando ya me venía la fase de depresión, la fase de tristeza, ¿por qué gasté? ¿Por qué? Dios mío, y mira nomás, y a quién vine a comprar las cosas, ni me cae bien. Claro, y luego el sentimiento de culpa. Sí. Y luego a mis hijos les falta esto, pero ya me lo gasté, no sirvo para nada, bla, bla, y ahí empieza a lastimarse personalmente. Ay, ¿a quién le cayó una pedrada? Ahora otra cosa, a los que son compradores compulsivos no precisamente tienen que ser bipolares también. También, no necesariamente. El comprador compulsivo puede ser debido a otro tipo de alteraciones, incluso, hasta su nombre lo lleva, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo también. Puede ser, sí, un proceso depresivo menor y el sujeto está tratando de equilibrar su tristeza obteniendo cosas. También puede ser. Sí. Puede ser por un narcisismo también acendrado y por muchas razones de otro tipo. Claro que sí. Les voy a recomendar mi libro, doctor. Voy a aprovechar. Adelante, muy bonito tu libro. Porque, gracias, doctor. ¿Ya lo leyó, verdad? Ya, totalmente. Sí, yo llegué y le regalé un libro al doctor y le dije, doctor,
lea el libro. Y ahorita llegando, ¿qué me dijo? Tu libro habla de que eres, ya tu bipolaridad ya está en el libro. Está abierta plenamente. Ay, bueno, no siento horror, ni cuando me dijo usted que tenía eso, la verdad sí me espanté. Dije, híjole, y lo primero que pensé, ya estoy loca. Y yo, no, y luego me dijo el doctor, no es locura, eso tiene solución. Es lo que tenemos que ver nosotros, que para todo existe una solución, nada más hay que buscarla, tener la fuerza, a lo mejor hacer un poquito a un lado esa tristeza que traes y que te salga esa chispita de adentro y digas, no, tengo que hacer algo por mí, tengo que buscarle, ¿no? Porque pues la vida sigue. Claro. Y hay que estar bien, hay que buscar alternativas. Esa es la ventaja del tipo de defensas que maneja el hipomaníaco. Siempre tiene algo para salir adelante en fase maníaca. El problema es que en fase depresiva esas defensas están completamente abolidas y se deja llevar por la profunda tristeza. Aquí dijeron algo bonito de usted, doctor. Le mandan saludos. ¿Quién le manda saludos? A ver, aquí dice, ay caray, ¿dónde está el comentario? Se me perdió, pero dice, el mejor psiquiatra de todo Nayarit. Dice, ¿quién será? ¿Quién mandó este saludo? Edith Adriana Alonso Estrada está escuchando el programa y dice, el mejor psiquiatra de todo Nayarit. Estoy de acuerdo. Muy gracias, muy amables. Estoy de acuerdo. Muy amables. Bueno, chicos, nos queda muy poquito tiempo y tenemos una llamada. ¿No? ¿No entró la llamada siempre? Doctor, pues de su teléfono. De su teléfono para que la gente se comunique con usted. Sí, con mucho gusto. Mi teléfono del consultorio es el 213-7649. 213-7649. Vayan con el doctor. Vayan con él. Si no con él, con el que ustedes gusten, pero busquen ayuda. Claro. Ahora, hay otra cosa. Ahí en el Centro de Salud Mental hay psiquiatras, hay psicólogos y todo está a muy bajo costo. Así es. Para que la gente no tenga el inconveniente de la economía. Que digan, híjole, es que yo no puedo porque no puedo pagar un psiquiatra. Bueno, de algún modo se le hace, pero la cosa es buscar la ayuda. Claro que sí, tienen que buscar ayuda. Ventajosamente ya existen muchos psiquiatras. Ahora sí. Oiga, doctor, hablando ahorita precisamente de los cambios que tenemos las mujeres, por ejemplo, en el caso del trastorno bipolar tipo 2, cuando se presenta el ciclo, hablando exactamente de la mujer, precisamente de la mujer, cuando se presenta el ciclo menstrual, ¿qué pasa? Bueno, se llama esto ansiedad premenstrual. Y esto es días antes de la llegada del sangrado menstrual, la mujer se siente sumamente ansiosa, preocupona y con frecuencia triste. Sí. Y eso es debido a los cambios que está generando el cambio hormonal en el cerebro. Ya estamos hablando de una persona más sensible. Pero si además tiene periodos de tristeza y periodos de alegría inusitada, muy probablemente sea una bipolaridad. Por otra parte, lo que se llama depresión posparto, puse una foto en el Facebook acerca de eso, que es muy frecuente encontrarla, pues resulta que muchas de ellas no es solamente depresión posparto, sino que es las primeras crisis depresivas que preceden una hipomanía. En consecuencia, se trata en realidad de un trastorno bipolar tipo 2. Cuando una mujer tenga depresión posparto, hay que pensar entonces en trastorno bipolar, porque no vamos a esperar a que presente toda la sintomatología aguda para empezar el tratamiento, no, tenerlo siempre en consideración. Pues yo creo que ya el hecho de que una persona se la pase de una semana o más totalmente triste, sin comer o comiendo demasiado, con cambios ya muy, muy extremos en su estado de ánimo hacia la tristeza, hacia la depresión, pues ya no es tristeza, porque la tristeza es algo muy natural. Claro. Pero la depresión, eso ya es una enfermedad. Así es, de hecho, hay que hacerle caso. Sí, como lo diagnosticamos es de la siguiente manera. Por ejemplo, si una persona tuvo una pérdida importante, sea de alguna persona querida, sea de dinero, sea de algún bien, de lo que se trate, se siente triste, como tú dices. Claro. Y entonces tiene todos los síntomas de la depresión, pero no de la depresión mayor, de la depresión. Todo menos que se quiera suicidar. Okay. No hay falta de apetito marcado, no hay cambio del peso marcado, no hay insomnio en la noche ni hipersomnia durante el día, no hay nada de esos síntomas, pero está muy triste, deprimido, agüitado por lo que perdió. Eso es depresión. Depresión, pero entendida como duelo. Ok, sí, pues es natural. Pero si pasa esto más
de 3 meses y el paciente sigue igual, entonces ya estamos ante un proceso depresivo. Si además presenta ideación suicida, cambios de peso y cambios en su hábito de dormir, entonces es un episodio depresivo mayor. O bien, si no han pasado los 3 meses ni los 2 meses y presentan todos esos síntomas desde el principio, entonces es un cuadro depresivo mayor de todas maneras. Wow, doctora, ay Dios mío, pues es muy complejo. No hay nada como la información, de verdad. Vuelvan a escuchar este programa, si les quedaron dudas, vuélvanlo a escuchar una y otra vez, www.gabimachuca.com.mx, y si quieren contactar con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, 213-7649, contáctenlo de verdad y van a ver que su vida va a cambiar, de ustedes depende. Y en el próximo programa, ¿qué le parece, doctor? Lo voy a comprometer ya, a platicar sobre la adicción al juego. Muy las bien. compras excesivas, Sí, ¿qué le parece? ¿Cómo no? Interesante. ¿Sí? Sí, Bueno, me parece muy bien, doctor. Entonces, el próximo lunes ya tenemos cita. Entonces, ya saben, la próxima semana vamos a hablar sobre adicción al juego o los compradores compulsivos también, porque, pues, bueno, para que de una vez nos quede la información bien. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Es un placer. Gracias, doctor. Amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Espero que les haya ayudado muchísimo y les mando un gran beso y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta mañana.